Si alguna vez te cortaste el cabello en luna llena esperando que creciera más rápido y terminó igual o peor de lo que esperabas, no fue coincidencia. En mayo, seguir esa idea tal cual puede jugarte en contra, porque este mes no funciona en extremos, funciona en ajustes. Es ese punto del año donde todo empieza a acomodarse, al igual que tu cabello que responde después de un corte. Y aquí es donde el calendario lunar deja de ser algo curioso y se vuelve útil de verdad. No todos los días te van a dar el mismo resultado. Hay momentos donde cortar sí impulsa el crecimiento, otros donde te ayuda a que el estilo dure más y otros donde, aunque no se note de inmediato, simplemente no te conviene tocarlo. Por eso muchas veces no es el corte lo que falla, sino es el momento. Y justo eso es lo que vamos a ver aquí, para que no sea prueba y error cada mes. Por eso al elegir la fase correcta marca una intención distinta y hace que el cabello se acomode y se cargue de energía en luna llena. Esta fase de luna le otorga un crecimiento fuerte al cabello, pero si lo tienes sano, el día es 1 de mayo. No se recomienda cortarse el pelo, ya que podría afectar negativamente tu estado de ánimo e incluso provocar depresión. Este día perturba la armonía y es inestable, por lo que el cabello puede volverse quebradizo, seco y con frizz, y puede ser más susceptible a todo tipo de estrés. Con el corte, la estructura del cabello se debilita temporalmente, dando una apariencia de cabello desalineado. En este mismo mes tendremos una segunda luna llena que es el 31 de mayo. Normalmente se dice que la luna llena es perfecta para cortar y hacer que el cabello crezca más rápido, pero cuando cae hacia el cierre del ciclo, como pasa aquí, la energía está saturada, el corte de pelo influye de forma muy impredecible, haciendo que el corte no dure y provocando un rápido crecimiento, lo que ocasiona que el cabello se vuelva rebelde y sin estructura. No es un buen momento para un cambio radical de look. Ir a la peluquería no será una actividad placentera. La energía tan intensa hará que el resultado del corte no sea de tu agrado, provocando irritabilidad y haciendo que el cabello se enrede. Equilibra y mantiene en gibosa menguante para un crecimiento pausado. El día es 7 de mayo desde la 1:44 de la mañana al 8 de mayo hasta las 11:59 de la noche. Hazte un corte de pelo a la moda, realzará tu belleza y mejorará la textura de tu cabello, por lo que es un momento de desapegarte de todo lo innecesario, tanto en tu apariencia como en tu entorno. No temas cambiar tu imagen. Después del corte tu cabello estará más sano, grueso y con menos puntas abiertas. Esto mejorará tu estado de ánimo y atraerá energía positiva. Si lo que buscas es un cambio que se mantenga y tenga estructura, estos días son ideales ya que favorece el control, duración y definición. El crecimiento se vuelve más lento y el cabello responde de forma más estable, lo que ayuda a que el corte conserve su forma por más tiempo, aportando firmeza y precisión, haciendo que las líneas se vean más limpias y el resultado más pulido, acompañado con una energía más profunda y consciente, ideal para decisiones que quieres sostener, por lo que un corte bob asimétrico largo aporta control, movimiento y fuerza, es decir, mantiene su estilo sin perder esa diferencia de longitudes que lo hace interesante y al mismo tiempo estimula energía positiva, manteniendo la densidad y el brillo. El cabello se comporta de forma más estable, así que el corte no se desajusta tan rápido, la asimetría se conserva más tiempo, las líneas se ven más definidas y el largo ayuda a que no se sienta rígido, sino equilibrado. El corte se ve más pulido y requiere menos mantenimiento, logrando ese efecto moderno pero controlado, perfecta para cortes que quieren mantener el largo en cuarto menguante para un crecimiento lento. El día es 9 de mayo desde las 2:21 de la mañana hasta las 7:25 de la tarde. El corte te ayudará a lograr armonía en tu apariencia. Sin embargo, es mejor posponer los cambios drásticos en tu cabello. Lo ideal es optar por un corte sencillo o un simple despunte. El crecimiento se vuelve más lento y el cabello responde de forma más contenida, así que cortar solo las puntas ayuda a limpiar, ordenar y mantener sin alterar demasiado la forma general, aportando un toque de renovación sin rigidez, lo que hace que el cabello se sienta más suelto, menos pesado, pero sin perder su esencia, y al mismo tiempo favorece decisiones prácticas de mantenimiento y equilibrio. ¿No les ha pasado que después de despuntar el cabello sienten la cabeza más ligera? Esto se debe a una combinación muy simple pero real. Estás quitando peso físico y tensión acumulada. Las puntas abiertas o dañadas tienden a ser más porosas, se enredan más y generan resistencia al peinar o mover el cabello. Al cortarlas, el cabello cae mejor, se desliza con más facilidad y eso se percibe inmediatamente como ligereza. Además, el cuerpo y el cuero cabelludo están en un estado más de liberación que de acumulación, así que pequeños ajustes como despuntar se sienten más notorios. Hay menos densidad en las puntas, menos tirantez al acomodarlo y menos fricción entre mechones. Esa sensación el cuerpo lo interpreta como alivio y ligereza. Crea un crecimiento estable en luna menguante para un crecimiento lento. El día es 14 de mayo desde la 1 de la tarde hasta las 11:59 de la noche. Se abre una ventana de energía positiva en la esfera energética del universo para aprovecharla al máximo.
es buena idea cortarse el pelo. Este día un corte de pelo atraerá muchísima energía positiva y sentirás una oleada de vitalidad. El corte hace que el crecimiento sea más lento, pero el cabello responde de forma más ligera y manejable, aporta impulso y dinamismo, ayudando a que el cabello no se sienta apagado sino con más vida. El corte escalonado encaja perfecto aquí porque no busca rigidez, sino fluidez y volumen natural. Al crear diferentes longitudes, permite que el cabello se acomode mejor, tenga más aire entre capas y se mueva con más facilidad. Este tipo de corte ayuda a que el cabello no se vea pesado, sino más ligero, con caída más natural y con un efecto de mayor volumen sin necesidad de saturarlo. Este día no es tanto para transformar radicalmente, sino para reactivar el movimiento del cabello, quitarle peso innecesario y darle una forma más viva, logrando que se vea más suelto, más dinámico y fácil de manejar en el día a día. Además, siendo realistas, este tipo de fechas uno siempre piensa, luego lo reviso, y cuando vuelves, ya pasó el día que te servía, así que si lo guardas desde ahora, ya lo tienes listo cuando lo necesites, y si tienes a alguien que siempre duda cuándo cortárselo, mándaselo y se ahorrará estar adivinando. También dime qué estás buscando ahora con tu cabello, dejarlo crecer, mantenerlo, cambiarlo, porque dependiendo de eso, las fechas no se usan igual y así voy afinando mejor lo que subo, porque cuando entiendes el movimiento de la luna, ya no se trata de atinarle, sino de elegir bien. Y en mayo eso se nota muchísimo más, cuando todo se baja, se acomoda y se reinicia en luna nueva. Esta fase de luna es para no cortar el cabello. El día es 16 de mayo. Evita ir a la peluquería o al salón de belleza, ya que un corte de pelo arruinará tu imagen y dañará tu cabello. No te hará sentir feliz y no te sentirás a gusto contigo misma, sino que te arruinará el estado de ánimo por un tiempo. El corte de pelo ralentizará su crecimiento más de lo normal e incluso evita recortar las puntas, ya que si cortas el cabello, también eliminarás algo importante y necesario de tu vida. Incluso la fibra capilar se va a ver sin brillo y la caída menos definida, como si el cabello no respondiera, sintiéndose plano y sin forma. Este día es el más bajo en actividad, donde todo está más lento, con inestabilidad y pesadez. Esto tiende a mantener las cosas tal como están. El cabello puede sentirse más quieto, reaccionar menos al corte, crecer más lento y no mostrar tanto cambio inmediato, como si el resultado se quedara estancado o sin fuerza. Por eso no es el mejor momento para transformar o esperar un efecto claro. Crea un nuevo estilo con firmeza en luna creciente. Esta fase de luna es para un crecimiento fuerte. El día es 18 de mayo desde las 12 de la mañana hasta las 11:59 de la noche. Cortarse el pelo tendrá un efecto beneficioso sobre la salud del cabello y el bienestar general. Esto ayudará a revitalizarte. Es un momento ideal para renovar tu imagen y darle nueva vida a tu cabello. El cabello cortado se fortalecerá y crecerá con mayor rapidez. Esto se debe a la energía que predomina durante este periodo. Bajo la influencia de la actividad de la luna, las células capilares se renuevan más rápido, lo que favorece un crecimiento vigoroso. El crecimiento comienza a activarse, así que el cabello reacciona mejor al corte y gana dinamismo, lo que da un impulso suave pero constante, ayudando a que el cambio se integre rápido y se sienta más natural, aportando flexibilidad, aire y soltura, evitando que el cabello se vea pesado o rígido, especialmente con un corte rapsodia que favorece movimiento, ligereza y respuesta rápida del cabello. Este corte se basa en capas suaves, desestructuradas y con fluidez, encajando perfecto aquí porque necesita justamente eso, que el cabello tenga movimiento y no se quede estático. Las capas se acomodan mejor, el volumen se distribuye de forma más ligera y el cabello se siente más vivo, con una caída más natural y menos esfuerzo al peinarlo. En conjunto, no solo favorece el crecimiento, sino que hace que el corte luzca más suelto, moderno y fácil de llevar, aportando esa sensación de frescura y renovación desde los primeros días. En esta misma fase también tenemos el 21 de mayo desde las 5:47 de la mañana al 22 de mayo hasta las 11:59 de la noche. Si tienes problemas de salud, un corte de pelo puede ayudarte a recuperarte, favoreciendo el crecimiento y fortalecimiento del cabello, entre otras cosas. Una forma de empezar a transformar tu look es pedir cita con tu peluquero o estilista, por lo que es propicio para cualquier arreglo capilar. Estos días influyen en el crecimiento y la salud del cabello. Incluso el cabello más rebelde se volverá manejable y podrás disfrutar de su radiante belleza. Estos días responden mejor al corte y empieza a ganar cuerpo, otorgando estabilidad en el crecimiento, ayudando a que el cambio no solo se vea bien al inicio, sino que se mantenga. El corte aporta suavidad y brillo, haciendo que el cabello se vea más sano, con mejor caída y menos rigidez, ideal para cortes que buscan destacar, como el corte Olimpia, que suele jugar con capas marcadas, volumen y una estructura con presencia. Se potencia mucho el corte porque el cabello no se aplasta ni pierde forma, sino que gana fuerza visual, se ve más abundante y con movimiento controlado, favoreciendo volumen con presencia y forma que se sostiene.
por lo que este momento ayuda a que el corte luzca más lleno, con mejor distribución de volumen y una forma que no se desarma fácilmente, aportando un resultado más llamativo, definido y con ese efecto de cabello con vida propia. Da forma e incrementa en cuarto creciente para un crecimiento fuerte y rápido. El día es 23 de mayo. Es muy desaconsejable cortarse el pelo, ya que no se puede contener la energía negativa del cosmos. Cortarse el pelo permitirá que ondas con carga negativa entren en tu cuerpo, dañando tu salud y causando problemas en tus relaciones con los demás. No conviene cortarse el pelo si lo que buscas es un resultado equilibrado, porque es un punto donde se mezclan energías que no terminan de sincronizarse del todo. Este día empuja el crecimiento, pero también genera cierta tensión en el cabello, haciéndolo reaccionar rápido, pero no siempre de forma uniforme. Aporta volumen y fuerza, mientras busca precisión y control, y esa combinación puede hacer que el corte se sienta un poco contradictorio, con demasiado volumen en algunas zonas y falta de definición en otras. Además, tiende a ser más sensible, por lo que el cabello puede no asentarse bien desde el inicio, perdiendo forma y requiriendo más ajuste. En conjunto, no es el mejor momento para cortes que necesiten balance o estructura clara, porque el resultado puede sentirse inestable o difícil de mantener. Es momento de perfeccionar en gibosa creciente para un crecimiento rápido. El día es 24 de mayo desde las 12:54 de la tarde hasta las 11:59 de la noche. El corte de pelo le dará grosor al cabello y estimulará un crecimiento rápido. Y si solo quieres recortar las puntas, ayudará a mantener una apariencia saludable. El rápido crecimiento del cabello se hace evidente al poco tiempo de realizar el corte. Y si tu cabello es rizado y pierde su forma, este día te ayudará a recuperar la forma curva de la hebra capilar, luciendo unos rizos hermosos durante mucho tiempo. Esto se debe a que es un día de rasgos verdaderamente femeninos, por lo que no conviene posponer tu visita con el estilista o peluquero, ya que el corte de pelo te hará lucir estupenda. Un cambio de look no solo mejorará la estructura y el estado de tu cabello, sino que también te transformará interiormente, haciéndote sentir más segura y en armonía contigo misma. La energía está en aumento y más estabilizada, así que el cabello responde mejor y comienza a tomar forma sin tanta variación. Ideal para cortes que dependen de líneas bien definidas, con un corte Bubikoff que favorece precisión, forma limpia y crecimiento con orden. Es un estilo corto, estructurado y con líneas claras. El cabello tiende a acomodarse mejor, las puntas se ven más uniformes y el corte mantiene su silueta por más tiempo. En lugar de desarmarse rápido, se ve más pulido, con una caída más ordenada y fácil de manejar, por lo que este momento aporta un resultado más elegante, definido y duradero, donde el corte no solo luce bien al salir, sino que se mantiene con menos esfuerzos en los días siguientes. También tenemos el 26 de mayo desde las 3:35 de la tarde al 27 de mayo hasta las 11:59 de la noche. El corte de pelo estimula al cuerpo a emitir una fuerte energía, por lo que puedes cortarte el cabello sin problema. Después de cortarte el pelo, sentirás una oleada de energía y estarás más sensible a los acontecimientos. Tu intuición se agudizará. En estos días el crecimiento ya está activo y más estable, así que el cabello responde bien sin perder control y al mismo tiempo aporta simetría, suavidad y estética, haciendo que todo se vea más balanceado. Es ideal para realizar un corte de pelo tipo piaje porque es una combinación que favorece equilibrio, proporción y una forma que se vea armónica desde todos los ángulos. Este corte depende de líneas limpias, caída uniforme y un contorno bien definido. El cabello se acomoda mejor, no se desordena fácilmente y mantiene esa sensación de pulido sin verse rígido. Además, el corte no se encoge visualmente, sino que conserva su proporción mientras el cabello sigue desarrollándose. Este momento aporta un resultado más armonioso, elegante y fácil de mantener, donde el corte se ve bien no solo recién hecho, sino también conforme pasan los días, sin perder su forma ni equilibrio. En esta misma fase contamos con el 29 de mayo desde las 12 de la mañana al 30 de mayo hasta las 8:55 de la noche. Si ya has planeado con anticipación tu corte o tu nuevo estilo, estos días son ideales para plasmar lo que tanto habías estado esperando. El corte de pelo que planeaste será un éxito y te brindará mucha alegría y halagos. El corte aporta profundidad, fuerza y capacidad de renovación, ideal para cortes más atrevidos, aunque también se siente con mayor ligereza y soltura, evitando que el resultado se vea pesado o rígido, favoreciendo la transformación con un corte pixie desfilado que otorga movimiento y carácter. Este corte encaja perfecto porque el cabello necesita contraste entre estructura y movimiento. Las capas desfiladas crean textura, permitiendo que el cabello se vea más dinámico y facilitan el peinado. El corte no solo se ve más definido, sino también más versátil, con volumen controlado y un acabado más natural, aportando un resultado más marcado, con personalidad y fácil de estilizar, donde el cabello se siente ligero pero con fuerza, logrando un look moderno que evoluciona bien con el paso de los días. Mayo deja una sensación distinta cuando ves todo el calendario lunar.
No es un mes que te empuje a hacer cambios todo el tiempo, es un mes que va acomodando lo que ya venía en proceso, y cuando lo miras así, te das cuenta de algo. No todo es para cortar, pero lo que sí se hace en el momento correcto se nota mucho más. El cabello no siempre reacciona igual y muchas veces no es el corte lo que falla, sino cuando decides hacerlo. Hay días donde todo fluye y el cambio se nota, y otros donde, aunque hagas lo mismo, simplemente no se acomoda igual. Esa es la diferencia de este mes. No gana quien cambia más, sino quien entiende cuándo hacerlo, porque cuando eliges bien el momento, el cabello lo refleja con el paso de los días. Se acomoda mejor, se mantiene con menos esfuerzo y el resultado se siente más estable, porque cuando el corte coincide con la fase correcta, no solo se ve bien al inicio, sino que se mantiene contigo mucho tiempo más, y cuando empiezas a verlo así, ya no te cortas el cabello a ver qué pasa, te lo cortas sabiendo exactamente por qué lo estás haciendo,